kids, how are you? Today we will finish working with unit number 2, Animals Everywhere, and this is our lesson number 5. El día de hoy vamos a terminar de trabajar con la unidad 2, Animals Everywhere, y esta es nuestra quinta clase. Let's see. Ok, revision. La clase de hoy va a ser de revisión, ¿sí? Armé este video en forma de resumen de todo lo que vimos en esta unidad para que les sirva a ustedes para poder realizar las actividades de cierre. Ok, let's start describing animals. Vimos cómo describir los animales, ¿sí? Cuáles eran sus acciones, los lugares donde vivían, lo que comían. Vamos a ver los ejemplos, ¿sí? La forma afirmativa, vamos a ver, the raccoon lives on land. It eats fruits and plants. El mapache vive en la tierra, come frutas y plantas. ¿Qué teníamos que tener en cuenta para armar una oración afirmativa a la hora de describir un animal, ¿sí? Lo que hace un animal? Primero necesito el sujeto. Como bien vimos varias veces, primero vamos a nombrar el animal, ¿sí? The raccoon en este ejemplo, pero puede ser the lion, siempre teniendo en cuenta que comenzamos con el artículo de. Luego, sí, una vez que ya lo nombré, no es necesario repetir el nombre en todas las oraciones, ya solamente con utilizar el pronombre it, ¿sí? Yo sé que me estoy refiriendo al mismo animal. Luego mi verbo, y esto es muy importante, al verbo le debo agregar la S al final, ¿sí? Es muy importante que recuerden que cuando utilizamos el sujeto it al verbo le agregamos la S. Y luego sí mi complemento. En este caso el complemento era el lugar en el que vive o la comida que come, ¿sí? Luego en la forma negativa decíamos the raccoon doesn't live in trees, it doesn't sleep at night. El mapache no vive en los árboles y no duerme por la noche, ¿sí? Necesitamos el sujeto, como ya dijimos, el pronombre it. Luego necesito el auxiliar negativo, que en este caso es doesn't, ¿sí? Recuerden que el auxiliar negativo es esa palabra que me ayuda a mí a convertir una oración en negativo. En este caso el auxiliar que estamos utilizando es doesn't. Luego necesito el verbo, ¿sí? Del que estoy hablando. En este caso, en negativo ya el verbo no es necesario agregarle la S, ¿sí? Ya que la S solo se agrega en la forma afirmativa. Y luego, sí, mi complemento. Muy bien. Asking about animals. ¿Cómo preguntábamos por los animales? Su forma interrogativa. Veamos los ejemplos. Does the otter live in water? Does it eat fish? La nutria vive en el agua. ¿Come pescados? ¿Cómo formulaba yo una pregunta, ¿sí? Comenzaba con mi auxiliar interrogativo. En este caso, el auxiliar interrogativo, ¿sí? Como bien expliqué en las clases anteriores, es la palabra que a mí me ayuda a formar una pregunta. En este caso, el auxiliar que utilizo es does, ¿sí? Siempre al comienzo de la pregunta. Luego el sujeto, ¿sí? Que es el nombre del animal o el pronombre it. Luego el verbo, que no debo agregarle la S, porque como bien dijimos recién, la S solo se agrega en oraciones afirmativas. Y luego mi complemento. ¿Cómo voy a contestar estas preguntas? Si la respuesta es afirmativa, voy a utilizar yes, it does. Si la respuesta es negativa, voy a utilizar no, it doesn't. Ok, y lo último que vimos fue the animals habitats, los hábitats de los animales, ¿sí? ¿Cómo describía yo en qué lugar vivía cada animal? Los ejemplos decían, the monkey lives in the rainforest, the clownfish lives in the ocean. El mono vive en la selva tropical, el pez payaso vive en el océano, ¿sí? Siempre comienzo con el sujeto, en este caso el nombre de los animales, luego el verbo live. En este caso, bueno, le voy a agregar la S porque justamente es una oración afirmativa. Y después voy a decir in y seguido de el lugar en el que vive. Vimos the rainforest, the forest, the mountains, the savannah and the ocean, ¿sí? Y luego vimos adjetivos para describir estos lugares, como por ejemplo hot, caliente, cold, frío, wet, húmedo, dry, seco y rainy, lluvioso. También vimos cómo describir qué cosas encontramos en estos diferentes hábitats, ¿sí? Utilizando, por ejemplo, there are, que significa hay, o this place is full of, este lugar está lleno de, y luego nombrando las cosas que podemos encontrar en este lugar.
Ok, espero que les haya servido este video en forma de resumen para que lo tengan a mano a la hora de terminar las actividades de cierre de unidad. Igualmente saben que a la hora de hacer las actividades, si surge alguna duda con lo que expliqué o con las actividades en sí, pueden comunicarse conmigo y yo sin ningún problema les vuelvo a explicar. Les mando un besito grande. See you soon. Bye bye.